Bueno, para Folclore entre Amigos tenemos para este jueves una nota increíble. Es realmente una emoción porque ustedes no se imaginan a dónde estoy. Por eso les digo que es una emoción y casi una piel de gallina. Por estas teclas, por estos teclados de este piano, pasaron los dedos y a través de ellas la música nada más ni nada menos que de don Santiago Rubens. Y de eso vamos a hablar un poco, de esta familia de músicos que arranca allá por el 23, cuando don Santiago Rubens viene a vivir a Chañar Ladeado. Bueno, no solo las teclas de este piano usó don Santiago, sino también las del bandoneón. Por eso les digo que me imagino y es como que se me erizan los pelitos. Vamos ahora a conversar con dos de sus hijos, Marta y Lilo, y a rememorar un poco de la historia de esta familia de músicos. Bueno, estamos aquí con dos de los hijos de don Santiago Rubens y vamos a, bueno, a comenzar a charlar un poco con Lilo, Santiago, José, Lilo, más conocido por Lilo. Lilo, bueno, ¿cómo llega tu papá acá a Chañar Ladeado? ¿De dónde venía él? Bueno, mi papá nació en Los Nogales, o sea, pero en esa época Los Nogales era dependencia, por ejemplo, de San José de la Esquina, como si no había juzgado a lo mejor en ese pueblo. Entonces, pero figura como nació, o sea, los documentos están en San José de la Esquina. Y en el año 23 viene, no sé por quién, pero viene como fileteador, así, de carruaje, decorador, así, de tipo, hacía estilos madera y filetes, letras. Y bueno, encima de eso traía la otra parte, la música también. ¿Vino soltero? Sí, sí, sí. ¿Vino solo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y? Con un primo de él vino acá, a Chañar. Era de apellido Carini. Alejo se llama, ¿cierto, Marta? Sí. Y trabajaban juntos en esa época en la pintura y, bueno, mi papá después, la historia bien yo no sé cómo es, pero, pero yo sé que después en la música era fue todo para él. Claro, realmente fue claro, todo para él. Sí, sí, sí. Bien no sé yo cuando empezó con las bandas, vino con Lazzarini acá en Chañar. Claro. Sí, él se inició, por ejemplo, tocando violín. El primer instrumento que aprendió a tocar fue violín. ¿Y qué más tocaba además del violín? Y después, bueno, bandoneón, tocaba piano, acordeón, guitarra, bombardino, es el instrumento de bandas. Que quería que nos contaras qué es el bombardino. El bombardino es un instrumento de viento. Es como, por ejemplo, el actual que tiene la banda, que es el bajo, es más chico nada más. Y un instrumento hace bup, 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 nada más que eso. Algún canto así, nada más que eso. Bueno, entonces después de esos comienzos que don Santiago llega, digamos, como fileteador, pintor de carruajes y trae, como dijo Lilo, trae lo otro, trae todo lo otro. ¿Cómo conoce a la esposa, a mamá? ¿Cómo la conoce? Bueno, yo a través de lo que mi mamá me contó, mi papá daba clases de música acá en Chañar Ladeado, pero también 2 o 3 veces a la semana iba a la localidad de Verabebú. Mi mamá tenía parientes en Verabebú porque ella es oriunda de los Quirquinchos. Y al visitar a sus parientes, bueno, la coincidencia que en la misma cuadra, quizás, bien los datos así precisos no los tengo, conoce a mi papá porque era el maestro de música que tenía alumnos allí en Verabebú. Y entre los alumnos, un primo hermano de mi mamá, bueno, era alumno de mi papá, claro. Don Armando Lorenzini. Bueno, en ese entonces era un chico. Claro. Que yo me acuerdo que siempre mi mamá me contaba que era un, digamos, muy habilidoso y muy creativo con la música. Por ejemplo, mi papá le enseñaba algo, pero él siempre hacía maravillas de ese algo que aprendía, especialmente en el piano. Y una anécdota, me acuerdo que un día tenía que estar en la clase de música
y Armando no estaba, y mi papá, que era muy estricto, lo busca, no lo encuentran, y alguien le dice que se había ido a cazar pajaritos. Entonces lo tenían que ir a buscar porque a él le entusiasmaba más las cosas así de niño, los chicos, claro. Porque era un niño realmente. Y bueno, esa es una pequeña anécdota, pero bueno, vos me preguntaste cómo conoció a mi mamá. Bueno, pienso que ahí se inició el romance, el noviazgo, se conocieron y bueno, y en el año 1938 se casaron y mi papá, bueno, como residía acá en Chañar-Ladeado, vienen a vivir a Chañar-Ladeado. Y por orden, digamos, de llegada, primero nació... En el año 1939 Nelly, después Lila, Alicia, Santiago, Lilo, y yo. Fue la más chica. O sea, la más chica, a lo mejor la que menos esperaban. La última. Bueno, de aquellos comienzos, ¿tenés algunos datos así? Porque, bueno, según algunos libros que leímos, sobre todo el del Centenario, algunas publicaciones de unas revistas que hacía la Casa de la Comuna, bueno, viste, hablaba de las primeras orquestas con Colino, después, digamos, ¿tenés así como una reseña breve de lo que fueron la formación de las orquestas de aquellos primeros años? No tanto. Yo no me acuerdo mucho de las orquestas, porque las orquestas, o la primera orquesta que tuvo mi papá, la formó años anteriores al año de mi nacimiento. Por lo tanto, yo me acuerdo de mi papá más como maestro de música en mi casa, no donde vivo actualmente, sino en la casa de Rivadavia 569. Yo esa casa la asocio con música por todos lados. ¿Por qué? Y porque yo lo que me acuerdo siempre había sonido, siempre había melodía, siempre había algún alumno, si no era con el acordeón, era con el violín, si no era con el violín, con la guitarra, Nelly que tocaba el piano, que también tenía alumnos de piano, mi papá que tocaba el piano, Lilo que también tocaba el piano. Y lo que sí me acuerdo de algo que me quedó así muy nostálgico y que siempre lo escucho y me hace mal, porque me hace una cosa, sí, escuchar quejas de bandoneón. Porque mi papá, no me acuerdo si era en el piano o en el bandoneón, los domingos a la mañana generalmente tocaba quejas de bandoneón. Se puede tocar tanto en el bandoneón como en el piano. Sí. Y es uno de los, digamos, de los temas que yo cuando actualmente lo escucho, me viene a la memoria eso. Siempre me resultó algo triste, pero que lo relaciono con, inclusive cuando estaba en vida mi papá. Yo lo escuchaba y me daba tristeza. Será por el nombre, no sé, quejas de bandoneón. Eso es algo que no lo olvido. O por quizás la forma como él lo tocaba, algo quizás transmitía de él en la forma de tocarlo. Pienso que sí, que puede ser eso. Otras cosas, por ejemplo, recuerdo una vez que jugábamos en el patio, las amigas del barrio, había distintas edades, y teníamos un patio muy grande, lleno de plantas, y en el verano, bueno, nos íbamos lejos, que le decíamos la punta a ese lugar del patio, y una vez mi papá aparece con el bandoneón, y bueno, y toca, y nosotros jugábamos ahí, era como que se había armado un baile. Claro. Me acuerdo de cosas así, muy compartidas y muy afectivas, sí. ¿no? Tenía una relación muy especial. O sea, con mi mamá también muy especial, pero con él distinta. Por ejemplo... ¿Y vos no te dedicaste a la música? No. ¿De los hermanos? No, estudié al principio, hice las primeras lecciones de teoría y después cuando ya la práctica del piano tenía un pequeño problema, lo cuento también como anécdota. Y una vez cantaste. Ah, sí. Bueno, el piano lo dejé. ¿Dejaste? Porque al tocar yo tenía un problema que me transpiran y actualmente me transpiran las manos. Y bueno, y no me gustaba ver que a veces por ahí alguna gota quedaba en las teclas. Entonces no quise estudiar más. Y bueno, y después con respecto a que sí, una vez Nelly y Lila me entusiasmaron, me ensayaron, bueno, insistieron, y en el Club Independiente se hacían
unas kermés, así como un concurso de canto, de cantores, así. Bueno, y me hicieron participar con un tango canción, Ventanita Florida. Eso me acuerdo, bueno. No sé. ¿Y qué te fue bien? Sí, sí, me fue bien, gané el concurso, no sé por qué, pero bueno, no sé por qué. Lo gané. Ganó. Bueno, eso es lo que recuerdo. Y recuerdo también otras cosas de mi papá, que daba clases de música a domicilio. Sí, acordeón, a una chica que era compañera mía en la escuela primaria, Isabel Fisore. Ay, bueno, fue maestra mía. Ah, bueno, Sí, también, bueno. sí. Y yo me acuerdo que iba a darle clases a su casa. Y yo, como ya te dije anteriormente, que tenía una relación bastante especial con mi papá, si a las 8, o sea, a las 20 horas, no estaba en mi casa, a veces me iba hasta la casa de Fisore para escuchar, si escuchaba yo los sonidos del acordeón. Entonces sabía que estaba mi papá, porque yo quería que mi papá, cuando eran las 8 de la noche, que empezaba un programa que me acuerdo que se llamaba, bastante antiguo, el Glostora Tango Club, yo quería que mi papá esté en mi casa. Con vos para mirarlo, claro. Más vale para escucharlo, porque era de radial, radio. perdón, sí, pero acá, de todas maneras era eso, no sé, esa era la relación que yo tenía con mi papá, como jefe de la casa, tenía que estar a la noche a esa hora. ¿Te acordás más o menos cómo era tu papá con los alumnos? Muy estricto. Era muy estricto. Sí. ¿Te recordás? Él a veces, sí, porque había alumnos, por ejemplo, del campo venían, y a lo mejor mi papá a veces comía tarde, al mediodía almorzaba tarde, y entonces él los hacía, por ejemplo, ir estudiando ahí. Me acuerdo que ponían de atril hacia el piano. Ajá. Ponían la partitura ahí donde está, y entonces, exacto. Y entonces se sentaban ahí el que tocaba acordeón, por ejemplo, y seguía. Entonces mi papá de allá escuchaba donde estaba, y si él, si estaba, por ejemplo, que erró en algo, le decía, no, ella le decía. Y yo quería decir, por ejemplo, que antes que nombró a tío nuestro, Armando Lorenzini, ese está residiendo en Aruba ahora. O sea, siguió profesionalmente. sí, no, tocó con la orquesta de Osvaldo Norton acá en la Argentina, una orquesta de profesionales de jazz que fue muy nombrada, tu mamá la debe conocer. Y después creo que tuvo un contrato de 3 meses para ir a Aruba y en el año 60 y se quedó hasta el momento. Lilo, ¿vos cantaste alguna vez con Don Santiago? Sí, me acuerdo en dónde también, era en una fiesta así, por ejemplo, en un taller era. Acá enfrente de la escuela fiscal, en la esquina, creo que la casa Borri, ahí en Borri, y había un taller que era Ballet y Rubiolo. Y había los empleados, hicieron un asado y lo fueron a buscar a mi papá para que toquen. Aparte mi papá trabajaba en algo de letras ahí también, hacía letras a las maquinarias, algo a los acoplados, y bueno, entonces me llegó a mí. ¿Esa fue que como la primera vez que te presentó así en público? No, sí, me dijo si quería cantar. No, más de todos los que estaban y me hicieron cantar. ¿Y cómo se dio cuenta tu papá que vos tenías muy buena voz? No. La música de oído. Sí, sí. Nunca estudiaste música formalmente, quiero decir así, o él te enseñaba. Empecé yo estudiando el piano también. ¿Que te enseñaba él? Sí, algo, pero en este momento no me acuerdo de nada. De música, nada. El piano? Pero todo de oído. ¿De oído? Sí, no. Como Alicia. Sí, porque antes de empezar a estudiar música que yo con él no quería estudiar porque no le daba bolilla yo. Claro. Viste, me gustaba ir a jugar a la pelota, que justo acá donde está esta casa, era la canchita. Ese era los alumnos que ¿Y cómo es? Y entonces me mandaba a la escuela, que me enseñaba la hermana Cristina. Me acuerdo yo. Sí. Me enseñaba y bueno, pero la abandoné también. Después me gustaba más la pelota que... Pero de oído tenés una facilidad increíble. Pero yo me acuerdo que me había traído un acordeón de madera él, cuando yo era bien chico, un acordeón de madera, y yo ya pescaba antes de empezar a estudiar música con eso. Ya te das cuenta. Sí, qué sé yo. ¿Y cómo te diste cuenta por ahí que más allá de tocar algún instrumento, lo tuyo es el canto? ¿Cómo empezaste a cantar? El canto fue casual el canto. Claro, casual. Fue casual porque
Yo era amigo de, por ejemplo, acá de Nelson Volati, soy amigo. Y ellos ensayaban, me acuerdo, en la casa, ahí donde está la zapatería de Nene, el taller, ahí. Era un verano, estaban ensayando. Inclusive estaba que cantaba el padre de Natalia, que era el cantor del conjunto que hacía, no tango, la otra música. ¿Que se llamaba Nobel, el conjunto? No, Nobel era el que hacía de tango. El otro se llamaba Los Cumbancheros. Eso fue después de los modernos. Lo tenemos registrado. Después de los modernos fue eso. Nosotros estamos Y bueno, y yo que estaba presenciando, no sé por qué, ¿sabes? El ensayo. Y empezaron a tocar, tenía que ensayar también algo de tango. Y tocaron uno que era el tango bandoneón de Ravalero. Y se me dio por cantarlo. Ahí nomás, sin que me digan ellos. Sí. Y ahí nomás me pusieron para que cante en la orquesta después. Y desde esa vez quedaste como la voz de Chañar. ¿Qué sé yo? Pero la voz. Hasta ese momento yo nunca. Me acuerdo de la primera vez que ante el público estaba así. Yo me acuerdo. ¿Qué decía tu papá? ¿De cómo vos? No, pero ya mi papá ya había fallecido ya. Vos de este hecho que me hablás, tu papá ya no estaba. Por eso te digo que, ¿sabés? La única vez que canté con él fue en ese taller. Y si el tango se llamaba, me acuerdo, Cuando llora la milonga se llamaba. O sea, que eras chico cuando... Y habrá tenido 11, 12 años, me parece, algo así habrá tenido. No, cuando falleció yo tenía 16. 16 años. Pero, viste, ya me tiraba otra cosa, que era el fútbol. Y entonces, sí. Pero lo del canto... ¿Qué sentiste en el 91 cuando fuiste elegido para cantar nada más y nada menos que la marcha de Chañar? ¿Qué pensás si tu papá hubiera vivido en ese momento? Sí. ¡Qué emoción! Sí, seguro. Sí, tuve el privilegio de que me eligieron a mí. Bueno, formalmente, por lo que vos me contabas, Marta, digamos, de los hermanos, la que hizo, digamos, un estudio de música así un poco más sistemático y académico fue Nelly, ¿no? Contame un poco, ¿cómo fue el trayecto de Nelly? Bueno, Nelly comenzó a estudiar más o menos a los 6 años música con una profesora que se llamaba Estercita Aramburu, de Mackey después. Y también era una profesora que, como dijo mi hermano, que mi papá era estricto con los alumnos, ella también era muy exigente. Y Nelly asistía a las clases en el domicilio de esta señora y rendía en la ciudad de Rosario. El conservatorio donde Nelly rindió fue el Conservatorio Beethoven de la ciudad de Rosario. Se recibió de maestra de teoría y solfeo y de maestra de piano en el año 1955, o sea que a los 16 años ya Nelly era maestra y podía tener su propia academia, que después la integró con mi papá en mi casa, que se llamaba Academia de Música Santa Cecilia. Pero Nelly siempre tocó, porque en la parroquia también empezó a tocar desde muy joven, casualmente con tu mamá, que acompañaba en los casamientos. Tu mamá cantaba, Leonidas Rebollos cantaba el Ave María, y Nelly tocaba el órgano en la iglesia vieja, en el edificio viejo. Y a veces mi papá tocaba el violín, según la ocasión, claro, como lo elegían, o el precio del casamiento. Claro. Y bueno, eso es lo que recuerdo de Nelly. Después Nelly la recuerdo como docente de música. Hay una frase que me dijiste que le decía a tu papá. Sí, me acuerdo. Bueno, que un poco quería que fuera profesora de música. ¿Y por qué? O sea, el deseo de mi papá era que Nelly llegara a ser docente de música, pero en alguna escuela, no se quedara solamente
con ser docente en una academia particular. Entonces, bueno, el sueño de mi papá se cumplió, pero ya mi papá no estaba presente físicamente. Mi papá falleció en el año 1961 y Nelly, si mal no recuerdo, en el año 1962 hace un reemplazo en la escuela fiscal durante casi todo un año. Porque si bien Nelly no era docente con las materias pedagógicas, hizo una prueba de admisión en la ciudad de Rosario y el ministerio le otorga ese, digamos, el aval, el certificado como para que pueda desarrollar clases de música en las escuelas. Entonces, con un concepto que tenía. Claro, y mi papá, sí, mi papá dice que le decía siempre a Nelly que como, bueno, él deseaba tanto que fuera docente de música en alguna escuela, era como ganarse la lotería y cobrarla en pequeñas cuotas mensuales. Me quedó esa frase porque realmente es como que es vivir de lo que uno desea, de lo que uno le gusta hacer, ¿no? Sí, era un apasionado, tanto Nelly como mi papá eran apasionados por la música, pero eran personas sencillas, o sea, no lo hacían con estridencias, lo hacían con, sí, bueno, ahora le llamaríamos sí, con perfil bajo. Lo hacían con mucho profesionalismo, pero trataban de no ser tan destacarse, hacerlo con notoriedad. Lo hacían con notoriedad porque sabían música y lo hacían de alma y nosotros sabemos que, bueno, que sabían música. Claro. En el caso de Alicia, ella también, bueno, sabe tocar el piano y también mucho de oído, ¿no? Claro, Alicia o Lila, como la conocemos, estudió también, hizo unos comienzos de estudios de piano, pero después, bueno, no los terminó y tiene muy buen oído, también tiene muy buena voz y lo que toca, lo toca. O sea, lo toca de oído, pero si bien ella sabe leer música. En este momento integra el coro polifónico, bueno, Nelly Rubens de Chañar, y también toca el órgano en la parroquia. O sea que... sí, tiene un muy buen registro de soprano. Claro, también en el coro, bueno, ella es soprano, le apasiona, sí, le encanta, mucho. Lo hace con toda el alma. ¿Cómo los marcó este señor, eh? ¿Cómo los marcó a todos? Pero qué bien. Bueno, qué testamento, digo yo, ¿no? Qué testamento que les dejó. En los últimos tiempos de Don Santiago, ustedes tocaban con él, animaban, ¿qué fiestas animaban y quiénes tocaban? ¿Vos tocabas, Lilo, la batería? Sí, batería. Nelly el piano, tocaba un vecino nuestro que era Crosetto, tocaba Patrignani, a veces Nelson Volatti, cuando la nene no podía, a veces venía Nelson. Sí, y yo en los palitos. ¿En qué ocasiones tocaban? ¿En qué ocasiones los contrataban? En los Bermuda Danzantes, esos que hacían independientes, que había también, que te explicó Marta, que había el concurso de cantores. Casamientos, yo he ido infinidad de casamientos. Los casamientos tenían eso, la música en vivo. Sí, sí. Sí. Y era hasta la salida del sol. Altas horas. Por eso, viste, está eso que mi papá venía y estaba la serenata de mi mamá. Muchas veces yo vine con él y sacaba el estuche, sacaba el bandoneón, ponía el estuche como asiento y tocaba el vals, me acuerdo, Olga se llamaba. Para cerrar la noche le dedicaba cada vez que venía de una actuación le dedicaba una serenata a tu mamá, a doña María. También los vecinos a veces le pedían, por ejemplo, el trayecto de donde veníamos, porque veníamos a pie nosotros. Claro. Mira, si te cuento, sí. Yo traía el bandoneón, que era más liviano, porque era más pibe, y mi papá traía el cajón de la batería, y el bombo lo traíamos en el medio, ¿viste? Una manijita de cada lado, traíamos el bombo, yo el bandoneón y mi papá la caja de la batería, donde estaban todos los platillos, todo eso. Y a veces me acuerdo los vecinos ahí, le pedían, por ejemplo, que en el trayecto, que le tocara alguna serenata, ¿viste? Pero nadie se quejaba. ¿Viste? Siempre hay alguno a lo mejor que no le gusta eso, pero en este caso, mira, era una cosa que sé yo, se lo agradecían. Claro.
Fíjense qué caballero, llegaba de las actuaciones, o sea, de trabajar, y le tocaba una serenata a su esposa. En la vereda la serenata. Sí, 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 sí. La ventana. Sí, sí, ahí viene la ventana de donde vivíamos nosotros, que te decía Marta, vivíamos acá a la vuelta. Y sí, y me acuerdo de todo el tema que era, Olga se llamaba. ¿Por dónde actuaron con la Orquesta Nobel? Y por la zona acá era, ¿viste? En esa época había obligación de poner música de Argentina, ¿viste? O sea, el tango. Y entonces era, todos los sábados seguro que tocaban en algún lado, porque ya te digo, era obligación, entonces, y la única que andaba rondando por acá era la Orquesta Nobel. ¿Qué repertorio tenía la orquesta? ¿Qué temas? Mucho, sí. Más o menos. Y yo me acuerdo que empezaba con el tango Malevaje, se llama. Después, qué sé yo, La Última Curda, cantaba Sur, cantaba Bandoneón Arrabalero, cantaba Lo que vos te merecés, alguna milonga sentimental, cantaba. Lo tuyo fue siempre el tango. Sí, el tango. Sí. ¿Y dónde conseguías las letras? Porque, no sé, no me imagino que haya sido fácil. En esa época, sí, qué sé yo, era como ahora los chicos se aprenden todo a través de la radio o algo así, viste, que escuchan y escuchan. Y en esa época escuchábamos tango también. Entonces, y lo memorizaban. Sí, claro, sí. No es que mandaban a pedir tanta letra. No, a veces también, si alguno no la sabía, yo no la sabía, por ejemplo, las partituras que tenían los músicos de la orquesta, estaba la letra y yo, bueno, me la aprendí ahí. ¿Y la Orquesta Nobel dónde ensayaba? En la casa de Volati. En la casa de Nelson. Sí, Volati. sí. Tuviste una vez la oportunidad de cantar con alguien importante, ¿no? Sí, una vez, eso fue, me parece que en el año 67, 68, canté con José Basso, una orquesta que era de Buenos Aires. Me hicieron cantar acá un baile que vino acá a Chayarense. Después canté con Libertela varias veces y después lo máximo fue cuando canté hace poquito con el Sexteto Mayor acá. Ajá. Sí. En el 2002. Sí, sí. La parte tuya en la música sería así como que haces música a través de la docencia, ¿no? Así como una metáfora sería, ¿no? Sí, es metafórico lo que decís. Sí, a mí la música me encanta. La buena música, por supuesto, no tengo un criterio, digamos, como decir, bueno, me gusta determinados géneros y no me gustan los otros. En general la música me gusta, pero la buena música. ¿Cómo ser? Tanto sea música clásica como alguna música folclórica, pero de esas que tienen una letra que, o sea, la música acompañada de la buena letra también. Claro. Algún tango, me gusta música, por ejemplo, que hace Luis Miguel también, me gustan los boleros. Sí. O sea, también la relaciono con el intérprete o con la orquesta que la ejecuta, claro. Pero en general sí, la música me gusta mucho. No sé si desde la docencia hago música. Es una forma de... Sí. Ya no estoy directamente frente al grado. Ya hace unos cuantos años que estoy trabajando en otro cargo,
Pero cuando estaba en el grado, me acuerdo que a veces en las clases que daba a los chicos, si podía cantar algo, ya sea en las clases de catequesis, por ejemplo, cantaba. Así que claro, porque de alguna manera estaba la la tengo, cosa ahí, sí, la tengo. ¿Cómo acompañaba la mamá, doña María, a don Santiago? ¿Cómo la acompañaba en todo esto de la música? Yo pienso que mi mamá lo comprendía mucho, lo acompañaba quizás a través de sus silencios también, de sus silencios y de escuchar todo el día la música en mi casa. Lo acompañaba también desde otra manera porque cuando ella, porque a mi mamá le gustaba leer mucho y también, bueno, tenía creatividad en cuanto a la composición de versos. Cuando escribió los versos de la marcha del Club Chañarense o del Club Huracán de los Quirquinchos. Lo habíamos dicho, a eso apuntaba yo, sí. Bueno. O del Club Huracán de los Quirquinchos. La música la escribió tu papá y las letras. Claro, yo no sé cómo se combinaban. Pero mi mamá hacía los versos, quizás mi papá después le hacía el arreglo musical, la música que correspondía. También una vez mi mamá, me acuerdo que compuso digamos, la letra de una música que un señor que se llamaba David Conti quería, que yo no me acuerdo cómo se llamaba ese tema, algo de Luna Clara, pero escrito en italiano. Y mi papá, o sea, David Conti tarareaba la música. Mi mamá, bueno, hacía los versos. Y mi papá era el que después hacía las partituras, claro. Para hacer la música. La música, claro, escribir la música a través, bueno, de las notas musicales. Sí. Digamos, del que tarareaba. Del que tarareaba. Claro, así, lo iba escuchando como al oído, digamos. Claro. Ahora, vos decís que, bueno, cómo lo acompañaba mi mamá, yo pienso que comprendiéndolo, lo conoció músico, así que pienso que esa fue una manera también desde la convivencia, claro. La música formaba parte de la pareja, me parece a mí. Claro.